Muy bien, abra su Biblia por favor, Apocalipsis capítulo 16 esta noche. Vamos a seguir con nuestro estudio en el libro de Apocalipsis, capítulo 16. Ya nos quedan muy pocos capítulos, vamos a estar llegando pronto al capítulo 19, que es el capítulo que yo quiero llegar, y quizás no lleguemos ahí porque el Señor viene, pero si no viene vamos a hablar de su venida como no hemos hablado antes. Capítulo 16 del libro de Apocalipsis. Y como ya hemos orado por el estudio, vamos a comenzar inmediatamente. Capítulo 16 del libro del Apocalipsis. Y no acostumbro ponerle título a mis mensajes hasta después de terminarlos, hasta después de exponerlos, porque normalmente mientras estoy predicando es cuando se me viene a la mente algo que sobresalió en el mensaje, y eso es lo que lo titulo. Pero esta vez, por lo que el mensaje trae, le puse un título que me inspiró mi madre, de hecho. Y es un título que se llama Ven la tormenta y no se hincan. Ven la tormenta y no se hincan. Así me decía mi mamá cuando mi papá estaba todo enojado y con el cinto en la mano, y yo le seguía respondiendo y peleándome con él. Mi mamá me decía con una voz así muy sufriente: Carlos Manuel, pero es que ves la tormenta y no te hincas. Y ¿saben qué? Eso es lo que es el hombre. Eso es lo que somos como hombres. Y no estoy hablando de hombres como género, estoy hablando como humanidad. Vemos la tormenta y no nos hincamos. Y desafortunadamente para los varones esto es una característica que nosotros como varones parece que mostramos más, ¿verdad? Vemos la tormenta y no nos hincamos. Seguimos confiando en nosotros mismos, en nuestra propia prudencia, en nuestra propia inteligencia, y no le hacemos caso a nadie. Y luego terminamos sufriendo las consecuencias de eso. Pero es el título: Ven la tormenta y no se hincan. La última vez que estuvimos juntos, que parece ser que hace mucho tiempo, pero en realidad no, hace 2 semanas nada más, terminamos el capítulo 15 y vimos la justicia y la santidad de Dios. Nos dimos cuenta que Dios es un Dios justo, nos dimos cuenta que Dios es un Dios santo, justo porque su justicia es perfecta. Santo porque Él está por encima de todo lo que se pudiera llamar Dios. Él está por encima de todo aquello que se quiera levantar como Dios, completamente separado de ellos, en una categoría completamente sin igual. Y por ser justo y por ser santo, entonces es un Dios que en realidad, si pensamos nosotros en ello, como seres humanos y como seres pecadores, no tendríamos ningún derecho a poder acercarnos a Él si no fuera por el sacrificio que Jesucristo presentó en la cruz, por medio del cual, como se nos ilustra en los evangelios, el velo del templo se abrió y dejó el acceso al lugar santísimo libre para que nosotros pudiéramos entrar ante su presencia y recibir el oportuno socorro. Y es muy importante que como cristianos podamos en realidad entender la santidad y la justicia de Dios, porque es solamente cuando vemos la santidad y la justicia de Dios que podemos en realidad comprender lo grande del amor y la gracia de Dios. Entre más justo, entre más santo vemos a Dios, nos damos cuenta de en realidad lo inmenso que es su gracia, su misericordia, su compasión, su amor hacia nosotros. El hecho de que nosotros podamos llamar a Dios Padre, o como los judíos le dicen a sus papás, Abba, ¿verdad? Es algo que no nos podemos imaginar, lo raro que fuera, lo imposible que esto sería si no hubiera sido por el sacrificio de Jesucristo. Entonces es importante que nos demos cuenta de lo santo y de lo justo que es Dios, porque entonces eso magnifica, agranda la gracia, la misericordia, la compasión y el amor de Dios. Y eso en realidad es lo que nos hace adorarlo. Cuando nos damos cuenta de lo indigno que somos y que ahora podemos acercarnos a Él para cantarle, para pedirle, para orar, para platicar con Él, para tener comunión con Él, eso nos hace en realidad adorarlo. Porque nos damos cuenta de nuestra pecaminosidad, nos damos cuenta de cuánto nos faltaría, de que nunca podríamos hacerlo nosotros por nosotros mismos. Y cuando nos damos cuenta de cuánto nos ha perdonado, entonces nuestro amor también crece. Estoy seguro que se acuerdan de aquella mujer que fue a romper aquel frasco de alabastro y a ungir los pies de Jesús, y
como el Señor Jesucristo dijo en un momento dado que al que mucho le es perdonado, mucho ama. ¿Verdad? Nosotros que hemos sido perdonados cosas que los demás no se pueden imaginar, nosotros que hemos sido perdonados por cosas que ahora al ver atrás decimos cómo es posible, sabemos que Dios merece mucho más de lo que nosotros podemos dar. Entonces, a la luz de esta santidad, de esta justicia, entramos al capítulo 16. Y cuando vemos a Dios en esa justicia y esa santidad, entonces, al ver las cosas que van a suceder en este capítulo 16, no podemos más que como los ángeles que vamos a escuchar aquí al leer estas palabras, decir: Señor, tú eres santo, tú eres justo, tú eres perfecto. Entonces, versículo 1 del capítulo 16 dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Estas 7 copas van a marcar el final del juicio de Dios sobre la tierra y van a preparar el camino para lo que se llama la guerra de Armagedón, que es la penúltima batalla de Satanás y sus seguidores contra Dios y su ungido, y va a preparar así el camino para el regreso del Señor, como vamos a ver más adelante. Pero que dice Juan que escuchó una voz que salía del templo, que le decía a estos 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. ¿De quién era esta voz? ¿Quién era el que estaba hablando? Es importante que recordemos que en el capítulo 15, en el versículo 8, dice lo siguiente: y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y noten la segunda parte, dice: y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Entonces, si la gloria de Dios había llenado el templo y nadie podía entrar en el templo hasta que estos ángeles hubieran cumplido con estas 7 plagas, lo único que esto puede significar entonces es que era Dios mismo el que estaba dentro de ese templo. Es que era Dios mismo el que con su propia voz dio la orden de ir a derramar estas 7 plagas, o de ir a derramar estas 7 copas de ira de Dios sobre la tierra. Y esto es muy importante porque hay mucha gente que dice: Dios es un Dios de amor. Dios no es un Dios que sea un Dios malo, que sea un Dios enojado, que sea un Dios de ira, que vaya a castigar a nadie. Y mucha gente está completamente convencida de que al final de cuentas, porque Dios es amor, todo mundo va a ser perdonado, todo mundo va a ser recibido independientemente en el cielo, independientemente de lo que ellos hayan hecho o no hecho con Jesucristo y su sacrificio. Y esto nos deja saber que Dios, aun cuando es un Dios de amor, y Juan nos dice que Dios es amor, también es un Dios justo. Y porque Él es justo y santo y perfecto, puede entonces Él mismo mandar que estas copas de ira sean derramadas sobre la tierra. Él personalmente lo está diciendo, Él personalmente lo está mandando. No está mandando a otro, no está usando a otra persona para hacerlo, Él mismo está mandándolo. Porque las obras de los hombres, y especialmente en los últimos días, cuando la gente reciba la marca de la bestia en su mano o en su frente y se postre delante de la bestia para adorarlo, va a decidir que no quiere tener nada que ver con Dios. Y cuando esas personas decidan que no quieren tener nada que ver con Dios, Él va a tener que, por su justicia, decir: ok, yo voy a respetar lo que ustedes están decidiendo hacer. Y si ustedes no quieren tener nada que ver conmigo, no los voy a obligar a que tengan nada que ver conmigo. ¿No se ha dado cuenta usted que Dios no obliga a nadie a seguirlo? ¿No se ha dado cuenta usted que Dios no hace nada por obligar, por someter al hombre para que el hombre se entregue a Él? Dios no hace eso. ¿Por qué? Porque entonces no tendríamos libre albedrío. Y si no tenemos libre albedrío, entonces no podríamos decidir nosotros que queremos estar con Él. De tal manera que Él, si nos obliga a estar con Él, aun cuando nosotros no queramos, eso lo haría un Dios injusto. Entonces, cuando el hombre decide que no quiere tener nada que ver con Dios, y Dios finalmente dice: está bien, te voy a dar lo que tú quieres, lo único que está haciendo es ser fiel a su naturaleza de Dios justo y santo. Y no va a haber nadie que va a poder culpar a Dios por haberlo enviado al infierno, porque va a haber ido al infierno porque Él mismo decidió no tener parte con Dios.
les dice: y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Ahora, estas copas son el tercer ay que se describió en el Apocalipsis en el capítulo 11 y el versículo 14, en donde se dice: el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. He aquí el tercer ay viene pronto. Es esa expresión de ay, es una expresión de dolor, es una expresión de que algo horrendo ha venido. Sí. Cuando mi mamá me correteaba para darme con la escoba, me decía: ay de ti, Carlos Manuel, si te alcanza. Ay de ti. Este es el ay que Dios ha estado, de lo que Dios ha estado advirtiendo al hombre. Ay de ustedes, ay de aquellos sobre los que la justicia, la ira de Dios vaya a caer sobre ellos. Es necesario que hablemos de esto, no podemos dejar de hablar de esto. Es necesario que lo expongamos delante de cristianos y no cristianos, para que tanto cristianos como no cristianos se den cuenta del lugar tan peligroso en el que se encuentran sin Cristo. Hebreos 10:31 dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos está en el Nuevo Testamento. Hebreos está en el libro que se supone que viene a presentar a un Dios diferente del Antiguo Testamento. A un Dios que ya no está enojado, a un Dios que ama a todo mundo, a un Dios que recibe a todo mundo independientemente de qué haga con su Hijo Jesús o no. Y aquí el escritor a los Hebreos, que muchos piensan que es Pablo, nos dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, y como vamos a ver ahora, esto es verdad. Ahora, las copas son descritas como la ira de Dios y están específicamente diseñadas por Dios como castigo. Pero este castigo de parte de Dios no viene con el propósito de causar arrepentimiento en los hombres. Esta disciplina divina no viene con el propósito de traer arrepentimiento al corazón del hombre, sino que vienen con el propósito de administrar la justicia de Dios. A veces la disciplina de Dios viene con el propósito de hacernos caer de rodillas y pedir perdón. Viene con el propósito de que nos demos cuenta de que estamos ofendiendo a Dios y nos arrepintamos antes de que sea muy tarde. Cuando estas copas sean derramadas sobre la tierra, ya va a haber sido demasiado tarde. Y no van a ser con el propósito de traer arrepentimiento, sino que van a ser con el propósito directamente y exclusivamente de impartir la justicia de Dios. Esta es la razón por la cual se considera que estas copas de juicio serán derramadas sobre la tierra al final de lo que se conoce como la gran tribulación, inmediatamente antes del regreso del Señor Jesucristo a la tierra. Porque vamos a ver más adelante que el Señor mismo dice: consumado es, este es todo, este es el final. Ya toda la ira que iba a ser derramada fue derramada, y ahora lo único que queda es el juicio final, que es en donde Dios determinará quién va a ir al cielo, quién va a ir al infierno. Ahora, en este capítulo vamos a ver cosas que nos recordarán sucesos que se ven en el libro de Éxodo, cuando por medio de Moisés Dios envió plagas a Egipto para liberar a su pueblo. Y esto es muy importante, porque si alguna cosa hemos visto en el libro del Apocalipsis es que en realidad Dios sí es el mismo ayer, hoy y por siempre, y es muy consistente, es muy constante en su manera de operar dentro de las vidas, o dentro de donde se desenvuelve el hombre, dentro del mundo natural. Sí, porque Dios no está constantemente cambiando. Dios no tiene un plan para cierta situación y otro para otro. No, Él es el mismo por siempre. Entonces podemos ver esa consistencia que Dios muestra a través de los siglos en cuanto a cómo lidia Él con el hombre. Por ejemplo, vamos a ver úlceras, que también vemos en Éxodo 9, en los versículos 8 al 12. Vamos a hablar de cómo el agua se convierte en sangre, que se nos menciona en Éxodo 7, 14 al 25. Vamos a hablar acerca de tinieblas, que también es mencionado en Éxodo 10, versículos 21 al 29. Entonces, así como lidió el Señor con Faraón, cuando Faraón se rebeló contra Dios y no quiso hacer caso
de lo que Él estaba diciendo que hiciera. Así también de la misma forma va a lidiar con el hombre al final del tiempo, cuando esté constantemente queriendo llamarle la atención al hombre y el hombre finalmente decida que no va a prestar atención, va a lidiar con ellos de la misma manera. El versículo 2 de Apocalipsis 16 dice: fue el primero, hablando de los 7 ángeles de los que ya hablamos, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Así como en Éxodo Dios mandó úlceras sobre los egipcios, así ahora en Apocalipsis Él manda estas úlceras sobre los hombres. Y noten que dice que es una úlcera maligna y pestilente. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido una úlcera. Tenemos la tendencia a ver las úlceras como aquella enfermedad que se tiene en el estómago, como aquello que acidez ha causado alguna lastimadura, alguna herida dentro del estómago. Pero úlcera puede ser, ¿cuántos de ustedes tuvieron sarampión, por ejemplo? ¿Cuántos de ustedes tuvieron viruela y se les brotó como un granito así que de repente como que se abrió y parecía como que estaba vivo ahí? Eso también puede ser una úlcera. Entonces no nada más tiene que ser interna, puede ser también externa, y se nos dice que era una úlcera maligna. Sí, cuando dice que es maligna, quiere decir que es una úlcera que causa dolor, que es una úlcera que causa incomodidad, que es una úlcera que causa que la persona no tenga un momento de descanso por lo que esa úlcera produce, el dolor. Y luego es pestilente también. Entonces no lo van a poder soportar ellos, ni se van a poder soportar unos a otros, y lo único que va a haber va a ser un gran sufrimiento. Y note que señala exclusivamente sobre quienes caen estas úlceras: todos los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Aquellos que ya habían recibido esta marca de la bestia, que habían adorado a esa bestia, ahora son marcados por Dios con estas úlceras pestilentes, para que se den cuenta de que así como estuvieron listos para recibir la marca de la bestia y recibir todo lo que la bestia prometía a través de esa marca, así ahora también tienen que recibir esta marca de parte de Dios, juntamente con todo lo que esto implica. En el versículo 3 dice: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El mar se convierte en sangre. Ahora, cuando habla aquí del mar, está hablando del mar en todo el globo terráqueo. ¿Sí? Esto se parece mucho a lo que sucedió cuando se tocó la segunda trompeta. No más que, como vamos a ver, no es igual, porque en aquel entonces pasó esto, pero no sobre todo el globo, sino sobre una tercera parte de las aguas solamente. Apocalipsis capítulo 8, versículos 8 y 9 dice: el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Ahora con esta copa de ira, todo el mar se convierte en sangre, y todos los seres vivientes mueren. Entonces no hay una gota de agua de mar que no sea sangre. Pero hay otra diferencia también, porque noten que no solo se convierte en sangre, como la sangre que saldría cuando uno se corta, una sangre fresca, sino que se convierte en sangre como de muerto, en sangre como la que tendría un cadáver. Yo no sé si ustedes saben, pero cuando la muerte finalmente llega al cuerpo, la sangre, el corazón deja de bombear sangre. Por lo tanto, la sangre deja de correr por todo el cuerpo, y todo se empieza a asentar hacia la parte que esté sobre el suelo, sobre la cama, sobre lo que sea. Si está uno acostado, de la espalda; si está uno de lado, sobre el costado; si está uno de frente, sobre el estómago, dependiendo. Si está uno de pie, a los pies, se me bajó la sangre hasta los pies, entonces va a ser literalmente si muere parado. Y esa sangre, como no tiene circulación,
empieza a coagularse. Sí, es más, no me acuerdo cómo se llama este proceso, pero por esa manera en la que se asienta la sangre se puede saber si el cadáver, si la persona que murió en ese lugar o fue traída o movida de un lugar a otro después de muerto. De esa misma manera se puede saber si la persona tiene heridas, si las heridas fueron hechas antes o después de muerto, porque una vez que la persona está muerta, como ya no hay bombeo de sangre, se le pueden causar todas las heridas que se quieran causar, pero no va a brotar sangre por esas heridas porque ya toda la sangre va a estar ya en otra parte del cuerpo. Entonces, esta es la clase de sangre en la que se convierten los mares. Quiero que se lo imagine. Quiero que se lo imagine, quiero que, no sé si alguna vez, me acuerdo cuando viajaba, no les voy a decir a dónde porque a lo mejor alguien de esa ciudad nos está viendo, pero me acuerdo cuando viajaba e iba a los mercados de algunas ciudades o pueblos. Y en las ciudades, esas ciudades o pueblos, la gente le gusta la carne fresca. Y ahí en el mismo mercado, ahí le cortaban el cuello a los pollos o ahí mismo mataban al conejo y lo tasajeaban, o ahí mismo llevaban el cerdo y ahí le iban cortando trozos de carne. Y entraba uno al área de la carnicería, inmediatamente le daba un olor a una sangre como no se imagina. Yo me ponía a pensar, ¿cómo es posible que esta gente venga a comprar comida, alimentos a este lugar? Pero eso es lo que se acostumbra, pero está fresco. No sé si alguna vez a usted le ha tocado, cuando estaba pequeño, cuando estaba chavalo, y mi papá nos llevaba al rancho de un tío que teníamos. Les gustaba mucho matar cerdos, les gustaba tomarse la sangre de los cerdos y les gustaba hacer, se llama moronga, ¿no? La sangre asada. Y una vez me dieron a probar, después de que la guisaron con cilantro y cebolla y todo. Me acuerdo que mis tíos, ay, qué bárbaro, cómo la saboreaban. Y en el momento que tocó mi lengua sentí un asco tremendo. Es sangre muerta, es sangre que no tiene vida, es sangre que está ya podrida. Bueno, pues esto es en lo que se van a convertir los mares. Y si le parece grotesco, si le parece asqueroso y está sintiendo esa cosa en el estómago que ya está para... He logrado mi objetivo. En serio, he logrado mi objetivo. Porque quiero que se dé cuenta de lo horrendo que va a ser el estar vivo en ese tiempo. Y de lo horrendo que va a ser haberse negado a aceptar a Dios y su misericordia y su gracia y su salvación. Y haberse hecho del lado de la bestia. Entonces, eso es lo que van a tener. Sí. Versículo 4 dice: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Una vez más, esto nos dice que se haya convertido en sangre como de muertos, simplemente se nos dice que en sangre, pero todos los ríos y todas las fuentes de agua reciben el agua del mar o de la lluvia. Me imagino yo que en algunos ha de haber habido de esta misma sangre, o va a haber esta misma sangre, en otros va a ser diferente tipo de sangre como en el Éxodo. De cualquier manera es sangre. Ahora los siguientes versículos, comenzando con el versículo 5, van a declarar la justicia de Dios y las razones por las cuales está siendo derramada esta justicia sobre la tierra. Versículo 5 dice: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Noten por favor, versículo 5. Oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Una vez más, este ángel haciendo hincapié en la santidad y en la justicia de Dios.
Quieren que se sepa que la razón por la que Dios está haciendo esto es porque es un Dios justo y porque tiene que dar la retribución que el hombre merece por haber sido desobedientes a Él, por haber pisoteado la cruz y la sangre de su Hijo y no haber aceptado la salvación que en Él Dios, en su gracia y misericordia, había ofrecido. De nuevo, cuando Dios castigue al hombre, el hombre no va a poder decir que Dios fue injusto, que Dios está siendo injusto, porque Dios le ha dado al hombre muchísimas oportunidades de arrepentirse y de acercarse a Él. Y todavía lo sigue dando el día de hoy. En el versículo 6 de nuevo dice: por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Note, lo merecen. Esto no está sucediendo porque no lo merecen. Esto está sucediendo porque eso es lo que ellos mismos han traído sobre sí mismos. Dios ya había dicho desde el principio que un día Él iba a castigar, iba a dar a cada uno conforme a lo que hubiera hecho en su cuerpo, sea bueno, sea malo, y ellos ahora están recibiendo su justa retribución por lo que habían hecho. Y en particular se nos menciona aquí que ellos habían derramado la sangre de los santos y de los profetas. Y ahora, porque ellos estaban sedientos de la sangre de ellos, ahora ellos mismos se les estaba dando sangre que bebieran, se les estaba dando sangre hasta que se cansaran de ella, porque eso era lo que se merecían. Los santos de Dios, los profetas de Dios, a través de los siglos, muchos de ellos han sido sacrificados, muertos, perseguidos por causa de su fe, y su sangre ha sido derramada injustamente, única y exclusivamente por creer en Jesucristo, única y exclusivamente por nombrarlo como su Salvador, por creer en Él como Dios. Y nosotros no tenemos idea de lo que eso significa. Nosotros no tenemos idea de lo que eso pudiera, cómo se pudiera sentir eso. Nosotros todavía podemos ser cristianos y proclamar que lo somos, sin tener temor a ser juzgados o sentenciados a muerte por ello. Quiere decir que Dios nos ha dado mucho a nosotros. Quiere decir que Dios nos ha abierto una puerta completamente para que llevemos las buenas nuevas del Evangelio. Y la palabra de Dios nos dice que al que mucho le es dado, mucho le es requerido. Y debemos preguntarnos nosotros esta noche, ¿qué es lo que estamos haciendo como individuos, como iglesia? ¿Qué es lo que estamos haciendo como cristianos para llevar el mensaje del Evangelio a otros? Cuando en realidad no nos cuesta nada. Quizás una burla aquí y allá, quizás un reproche aquí o allá, pero no nos cuesta la vida ni nuestra sangre. Los santos de Dios y los profetas de Dios por siglos han tenido que derramar su sangre por su fe. En Apocalipsis 6, los versículos 9 al 11, cuando se abre los sellos de los que vimos en aquella ocasión cuando estudiamos estos sellos, el quinto sello, dice el versículo 9, se abrió. Y vi, escribe Juan, bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? Noten, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Espérense un poquito más. Todavía necesito, les está diciendo Dios, un poco más de tiempo. Todavía hay quienes tienen la oportunidad de arrepentirse. Todavía hay quienes tienen la oportunidad de aceptar a Jesucristo como su Salvador. Espérense un poco. A veces nosotros nos sentimos como esos santos, ¿no es cierto? ¿Hasta cuándo, Señor?
Vemos las cosas que están sucediendo en nuestro mundo, en nuestro país. Vemos las cosas que se están buscando legalizar, como el matrimonio entre homosexuales. Y como tanto la persona dice, pero no tiene nada de malo, se aman. Deberían de permitírselo, son como cualquier otra persona. No hay razón para que no se vayan a casar. Hay una razón muy poderosa. Y esto es que Dios, desde el principio, como les dijo a los fariseos y a los escribas, hombre y mujer los creó. Y por esta razón dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Pero no solo eso, sino que el estilo de vida trae todo tipo de problemas y de repercusiones y de enfermedades y de situaciones que son dañinas para la humanidad. Tan solo con eso, olvidemos de que Dios dice que es una abominación, simplemente pensemos en las repercusiones de un mundo lleno de matrimonios homosexuales. Y va a llegar el momento en que ya no iba a haber más niños para adoptar, y como ellos no pueden procrear el uno con el otro, iba a empezar a disminuir la raza humana hasta que llegáramos a la extinción. Quizás pudieran procrear las mujeres homosexuales con los hombres homosexuales, pero con las enfermedades que ese estilo de vida trae, tarde o temprano iba a haber una humanidad llena de infecciones y enfermedades que de todas maneras iba a morir. Ayer estaba viendo las noticias y vi cómo han sacado un nuevo libro de pintar para niños de la edad de kinder y hasta la primaria, en el que se presentan las familias, las diferentes familias, con dos papás, con dos mamás, con una mamá, un papá, etcétera, etcétera. No explicándoles nada acerca de lo que están viendo, simplemente endoctrinándolos para que lo vean como algo natural, como algo bueno, como algo que no tiene nada de malo, y lo acepten. Y no se imaginan ustedes cuántas personas lo han ya recibido y lo han ya aceptado como algo que es inevitable. Y muchos de nuestros jóvenes, inclusive, que están dentro de la misma iglesia, abogan y pelean por ¿qué tiene de malo? Y a veces decimos como cristianos, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo vas a hacer algo? ¿Hasta cuándo vas a...? ¿Sabe que si Dios lo esperó a usted, si Dios me esperó a mí, usted cree que va a derramar su juicio sin darle la oportunidad a tantos que todavía pudieran aceptarle? Yo creo que no. Yo creo que no. Los salmos están llenos de ocasiones en las que David o alguna otra persona se quejó contra Dios y pidió que fuera el hombre juzgado por la maldad que estaba haciendo. En el Salmo 35, los versículos 15 al 17, dice: pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron contra mí gentes despreciables, y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso, como lisonjeros, escarnecedores y truhanes crujieron contra mí sus dientes. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. ¿Hasta cuándo? A veces así nos sentimos nosotros, ¿no es cierto? En el Salmo 74, los versículos 10 y 11, el salmista escribe: ¿hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Está diciendo el salmista: ¿por qué cruzas los brazos? ¿Por qué no haces algo, por favor? Si las copas de ira empezaran a derramarse sobre la tierra ahorita, ¿cuántos de sus seres amados tendrían que sufrir las plagas de esas copas? ¿Cuántos de su familia más cercana tendrían que pasar por la ira de Dios? Piensen en eso. Cuando clamemos al cielo y digamos: Señor, ¿hasta cuándo? Pensemos en esa gente que tanto amamos, que no queremos que pase por estas situaciones. Busquen su Biblia en los Salmos, el Salmo 94.
El Salmo 94. El Salmo 94 dice lo siguiente: Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras? Se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad. Versículo 5 del Salmo 94 dice: a tu pueblo, oh Jehová, quebrantan, y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron: no verá Jehová, ni entenderá el Dios de Jacob. Entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Versículo 12: bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. ¿Se fija usted? El mundo cree que Dios jamás va a caer sobre ellos con todo el peso de su justicia. Y Dios aquí a través del salmista está diciendo: va a llegar el día. Pero ¿saben qué? Va a llegar el día cuando Dios decida que ese día va a llegar, no cuando usted y yo queramos que ese día llegue. Y yo le doy gracias a Dios que no llegó antes de que yo llegara a los pies de Cristo. Y usted debe darle gracias a Dios que no llegara ese día antes de que usted llegara a los pies de Cristo. Y debe de estar pidiendo por sus seres queridos para que vengan a los pies de Cristo. Y debe estarles hablando a sus seres queridos acerca del perdón en Cristo, y que sean ellos los que decidan apartarse de ese perdón. Debemos tener el mismo corazón que David, ese gran hombre de Dios que se nos dice que fue un hombre según el corazón de Dios. Debemos de tener ese corazón de Él, ese corazón que nos muestra. Fíjese ahí en su Biblia, en los mismos salmos, pero ahora en el Salmo 62. Debemos tener ese mismo corazón de confiar en Dios, de dejarle las cosas a Él. Salmo 62, comenzando con el versículo 1, dice: en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confiéis en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Debemos dejárselo a Él porque Él es justo. Y como podemos ver en este capítulo 16 de Apocalipsis, vemos que su juicio va a ser justo, perfecto, santo y total. En el versículo 7 de Apocalipsis 16 dice: también oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Una vez más, noten, tus juicios son verdaderos y justos.
La palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, quiere que sepamos que Dios es justo. Lo que está haciendo no lo está haciendo porque quiere vengarse de la humanidad, no lo está haciendo porque es un vigilante que quiere hacer justicia porque el resto del mundo no hace justicia. Es justo en lo que está haciendo. Aun cuando este es el juicio de Dios y es horrendo, aquí se declara que Él es ciertamente, no hay duda, todopoderoso, y sus juicios son verdaderos. Sus juicios son verdaderos. Dios no desea la muerte del impío. Dios no quiere castigar a nadie. Dios no creó el infierno para la humanidad. Dios creó el infierno para el diablo y sus ángeles. Pero la humanidad, al negarse a recibir la gracia de Dios, va a ser echada al infierno junto con el diablo y sus ángeles. Por necios. Por necios. Por no querer recibir la gracia y misericordia de Dios. El profeta Ezequiel escribe las palabras de Dios en Ezequiel 18:23 y Dios aquí pregunta: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová. Eso es lo que estoy buscando, eso es lo que quiero, eso es lo que me mueve, la muerte del impío. Y luego hace otra pregunta: ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? En otras palabras, lo que Dios está diciendo aquí es: yo no quiero la muerte del impío. Yo lo que quiero es que el impío se arrepienta, se aparte de su camino, del camino en el que va, y se vuelva a mis caminos para que pueda vivir. Yo no deseo castigar a nadie. Yo no deseo hacer que mi justicia caiga sobre nadie, porque sé lo pesada que esa justicia es, porque sé lo devastador que esa justicia es. Por eso el Señor nos dice que debemos de caer sobre la roca y ser quebrantados ahorita, para que la roca no vaya a caer sobre nosotros y nos vaya a moler hasta hacernos polvo. Yo no quiero la muerte del impío. Yo quiero que se aparte de su camino para que viva. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios desea, ese es el corazón de Dios. Y ahí es donde podemos ver su amor y su gracia y misericordia. Que Él no quiere que nadie se pierda. El que se pierda se va a perder, no porque no se le trazó bien el camino, no porque no se le dio un mapa verdadero para llegar a la salvación, es porque se rehusó seguir el camino que se le puso por delante y decidió tomar su propio camino y subirse al camino y luego cortar por atajos que él o ella decidió que iba a tomar, porque los caminos de Dios se le hicieron demasiado duros, demasiado difíciles, demasiado estrictos, demasiado estrechos, y decidió él mismo abrirse camino como él quiso o como ella quiso. El apóstol Pedro escribe en 2 de Pedro capítulo 3 y el versículo 9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. El Señor no está retrasando su promesa como algunos piensan. No, el Señor nunca va a venir. Siempre están diciendo que va a venir. Siempre son los últimos días y no ha venido todavía. Y hablan de que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Es nada más un pretexto. Pero no va a venir, no es cierto, están mintiendo. Mira la segunda parte del versículo: sino que es paciente para con nosotros. Es paciente para con nosotros. Pedro aquí está contándose entre aquellos para con quienes Dios está mostrando paciencia. Porque usted y yo sabemos que nosotros constantemente estamos jugando a veces al cristianismo y estamos subiendo y bajando del camino. Nos subimos un rato, nos bajamos el otro. Nos subimos otro rato y nos bajamos el otro. A veces caminamos 1 kilómetro y luego caminamos 2 por otro camino. Y cuando se nos hace difícil, en lugar de pedir a Dios que nos dé las fuerzas para seguir por el camino estrecho, nos bajamos del camino para subirnos al camino ancho, porque al cabo es un ratito de tiempo, pero muchas cosas pueden pasar en ese ratito de tiempo sobre las cuales nosotros no tenemos control, y podemos encontrar nosotros mismos descalificados, habiendo sido
heraldos para otros, como dice Pablo. Uno de los temores que Pablo tenía, era que él, habiendo sido heraldo, habiendo anunciado el evangelio a otros, él mismo en un momento dado pudiera ser descalificado, pudiera ser reprobado por Dios por algo que había dejado sin entregarle a él. Y por eso constantemente estaba exhortando a los cristianos a que se examinaran a sí mismos, a que miraran su manera de vivir, a que vieran cómo estaban respondiendo al llamado de Dios. Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es Dios, ese es nuestro Dios, eso es lo que Dios desea, eso es lo que Dios quiere. En el versículo 8 dice: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Noten, derramó su copa sobre el sol y al sol le fue dado el poder suficiente para quemar a los hombres con fuego. Yo he estado en Campeche en mero verano y una vez cometí una barbaridad. Decidí que quería conocer la ciudad. Es una ciudad pequeña, así es que se puede caminar de un extremo a otro en unas cuantas horas. Pero estaba medio verano. Y me advirtieron: agarra un taxi que te lleve. Pero yo dije: no, yo quiero caminar. Y me agarré caminando. Me agarró el mediodía en el verano de Campeche, como a mitad de la ciudad, en un lugar donde no miraba pasar ni un taxi. Y sentía que el sol me quemaba la espalda y los brazos como no había sentido el calor del sol jamás. Y cuando leo esto y me pongo a pensar en Campeche, pienso: Señor, yo no soporté un par de horas en un sol que los campechanos soportan muy bien. Yo no soporté, no me imagino cómo van a soportar estos hombres. Sin duda, al sentir el fuego del sol van a clamar y van a decir: Señor, por favor. Como aquel hombre rico, ¿se acuerdan que dijo: Señor, deja que Lázaro moje su dedo en el agua y venga y toque mi lengua para poder de alguna manera sentir alivio? ¿Sabe que estos hombres no lo hicieron así? Mire el versículo 9. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Ven la tormenta y no se hincan. Están sufriendo el castigo y no se arrepienten. Se dan cuenta que Él, Dios, tiene el poder sobre estas plagas. Él, Dios, tiene el poder. Yo diría que cuando menos intentarían convencerlo de alguna manera de que calmara el sol un poco. Pero no lo hacen, blasfeman su nombre y no se arrepintieron para darle gloria. Ven la tormenta y no se hincan. ¿Conoce usted a gente así que ve la tormenta y no se hinca? Se le dice y se le dice y se le habla, pero no, parece ser que mi mamá, pobrecita mi mamá, va a oír mucho acerca de ella en los días que le quedan aquí en la tierra si me oye predicar. Pero me acuerdo que me decía: Carlos Manuel, quisiera poder abrirte la cabeza y gritarte las cosas para ver si se te quedan ahí. Me imagino que algunas de las mamás que están aquí así se han de sentir de vez en cuando. Quisiera poder explicarles de alguna manera que entendieran que lo que está por venir es horrendo y que hay forma de salvarse ahorita. Noten, las cosas que Dios había hecho para bendecir al hombre como el calor del sol ahora se envuelven en maldición. Pero el hombre no muestra ninguna contrición, el hombre no muestra ninguna humildad, el hombre no muestra ningún arrepentimiento. Y esto nos habla volúmenes acerca de lo que es el hombre en su estado pecaminoso.
Nos habla volúmenes acerca de cómo aún estando pasando por el mismo juicio de Dios, aún estando sufriendo todos estos males, aún estando sufriendo toda esta condenación, toda esta ira, en su estado de hombre natural, el hombre no tiene ninguna reverencia para con Dios. Y déjeme decirle algo, si el hombre no puede ser ganado para Dios, por la gracia de Dios, no hay nada que lo pueda ganar. No hay nada. No los vamos a asustar para que crean. No vamos a lograr presentarles ningún argumento que vaya a hacerlos entrar en razón. Si la gracia de Dios no los puede ganar, si el saber que Dios entregó a su Hijo unigénito, mandó a su Hijo a morir en la cruz, el justo por los pecadores, si el saber que al que no conoció pecado lo hizo pecado por nosotros, para ahora nosotros hacernos la justicia de Dios, nada los va a hacer cambiar de opinión. John Woolward, el escritor del comentario de la revelación de Jesucristo, dice lo siguiente: hay quienes se hacen las ilusiones de que si el hombre supiera la verdad acerca del poder y juicio justo de Dios, se arrepentiría. Pero estas ilusiones quedan destrozadas al leer repetidas veces en este capítulo acerca de la dureza del corazón de los hombres, aún ante tan severo y evidente juicio divino. Si nos vamos a hacer las ilusiones de que el temor al infierno, de que el temor al castigo va a convertir el corazón de los hombres, estamos equivocados. Si la gracia de Dios no los gana, nada los va a ganar. Pablo nos dice en Romanos 2:4 que es la benignidad de Dios la que nos guía al arrepentimiento. Cuando nos damos cuenta de lo bueno que es, de cuánto en realidad nos ha amado, de lo grande de su gracia, eso nos lleva a arrepentirnos, eso nos lleva a temer, ofenderlo, eso es lo que nos lleva en realidad a sus pies. Ahora en los siguientes versículos vamos a ver cómo las copas de ira empiezan a ser derramadas sobre la bestia y su gobierno. Y vamos a leer rápidamente aquí algunos de estos versículos. Y la semana que entra vamos a continuar. Pero en el versículo 10 dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. Y note, mordían de dolor sus lenguas. ¿Alguna vez se ha machucado un dedo y se muerde de dolor? Se mordían de dolor las lenguas. Y luego mira el versículo 10: y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Otra vez. Versículo 12: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Note lo que dice: para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Están sufriendo todas estas cosas, está descendiendo la ira de Dios sobre ellos, y el dragón, la bestia y el falso profeta reúnen a todos los reyes de la tierra para ir a luchar en contra de Dios en ese gran día de la batalla que van a tener con Él. Los estaban reuniendo para una batalla. Pero no era una batalla en la que se iba a librar nación contra nación, sino una batalla de todas estas naciones en contra de Dios. En el Salmo 2, los versículos 1 al 5 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, hablando de Dios y hablando del Hijo de Dios Jesucristo, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos y luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira.
Esto es lo que se está preparando ahora. Esto es lo que están preparando ahorita en este capítulo. Están preparándose para esa guerra, la guerra que conocemos como la guerra de Gog, Magog y sus aliados que se juntan para atacar a Israel. Lo que nos habla de los capítulos 38 y 39 de Ezequiel. Y vamos a estar viendo más acerca de esto cuando lleguemos a los capítulos 17 y 19. Y luego cuando lleguemos al capítulo 20, en los versículos 7 al 10, vamos a ver la batalla final de Satanás y sus aliados contra Dios después del milenio. Y note que dice: es el gran día de Dios Todopoderoso. Y ahí no hay duda de quién va a ser el victorioso en esta batalla, porque no es el gran día del hombre, no es el gran día de la bestia, no es el gran día del anticristo ni del dragón, es el gran día del Dios Todopoderoso. Ahora, en medio de todo esto, como que Dios aquí quiere abrir un paréntesis en el versículo 15. Quiere recordar tanto a Juan y a quienes íbamos a leer esto después de que él lo escribiera, que ese día, ese gran día, todavía no ha llegado. Todavía no había llegado cuando Juan escribió acerca de esto y todavía no ha llegado hoy. Por lo tanto, todavía hay oportunidad de escapar esto. Todavía hay oportunidad de escaparse. Todavía hay oportunidad de decirle a la gente que todavía pueden escapar esto. Miren el versículo 15: he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. He aquí yo vengo como ladrón. Nos está advirtiendo una vez más. Esto es algo que podemos ver en otras partes de las Escrituras. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5, versículos 1 y 2. Pablo escribe: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. En los versículos 4 y 6 de 1 Tesalonicenses 5 dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Velemos, ¿qué quiere decir velemos? Estemos en oración, seamos sobrios, fijémonos en las cosas que están sucediendo. Estas son las mismas palabras que Dios le dijo a la iglesia de Sardis cuando estaba tratando de advertirle el peligro que se encontraba, porque algunos se habían quedado dormidos, algunos habían dejado de velar, algunos habían dejado de guardar sus vestidos. Los vestidos en las Escrituras siempre nos hablan de la justicia espiritual, tanto práctica como espiritual, que nos ha impartido el Señor en Jesucristo. Gálatas 3:27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Efesios 4:22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso es lo que debemos estar haciendo nosotros como cristianos. Debemos estar velando, debemos estar guardando nuestros vestidos, como la novia cuando se pone el vestido blanco. ¿Se acuerdan las novias que se vistieron de blanco para casarse? Cómo cuidaban el vestido para que nadie se los pisara, para que nadie les fuera a derramar algo en él, porque querían llegar con el vestido blanco, completamente libre de cualquier suciedad o mancha, al altar para casarse, para unirse con su marido. Así nosotros como cristianos, la Biblia nos dice que nosotros somos la esposa de Jesucristo y debemos de guardar nuestros vestidos limpios, blancos, sin mancha ni arruga. De nuevo quiero terminar con 2 de Pedro 3, 9 al 11, en donde dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Ya que todo esto va a pasar,
Debemos nosotros de darnos cuenta que la única manera en la que como cristianos debemos andar es una forma santa y piadosa. La única manera para nosotros para vivir es en esa santidad y en esa piedad, esperando siempre, velando siempre, buscando siempre la venida de nuestro esposo que viene por nosotros para llevarnos al cielo y así consumar esas bodas con esa cena del Cordero de las cuales vamos a ser partícipes todos los que hemos creído en Él. Amén. ¿No le emociona eso? ¿No le emociona el saber que nuestro esposo está por llegar en cualquier momento y nos va a arrebatar y nos va a llevar a estar en el cielo con Él para siempre? Entonces, si eso nos emociona, debemos de buscar diariamente vivir santa, piadosamente, porque al cabo todo lo que tenemos a nuestro alrededor un día se va a quemar, no va a existir. Y entonces, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanto afán? Busquemos a Dios sobre todas las cosas. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, que tú eres un Dios santo, perfecto y justo. Porque en tu justicia, Señor, tú pusiste todo nuestro pecado sobre tu Hijo Jesús. Y porque nosotros hemos creído en Él y hemos puesto nuestra fe y confianza en Él, ahora somos libres de ese pecado. Ya no tenemos por qué obedecerlo, ya no tenemos por qué andar en Él. Podemos revestirnos de Cristo, ser criaturas nuevas y vivir vidas santas y piadosas delante de ti, sabiendo, Señor, que tu venida por tu iglesia está muy cerca. Señor, ayúdanos a vivir esas vidas. Que el gozo de sabernos tus hijos y tus hijas nos fortalezca diariamente para vivir esa vida que te agrada a ti y solo a ti. Ayúdanos a hacer a un lado a ese viejo hombre que está viciado, que no tiene nada bueno en él, y a vestirnos de Cristo diariamente. Padre, nos encomendamos a ti. Señor, si nos hemos extraviado del camino, te pedimos perdón ahorita. No queremos ser como esos hombres tercos, necios, que aun cuando estaban siendo disciplinados, castigados por ti, aún así blasfemaban tu nombre y sabían que era la justa retribución por sus pecados, pero no se arrepentían. Señor, ayúdanos a no ser como ese ladrón en la cruz que aún estando crucificado contigo, se burló de ti, te preguntó si eres el Hijo de Dios, sálvate tú mismo y a nosotros. Ayúdanos a ser como ese ladrón que reconoció que él estaba siendo juzgado correcta y rectamente por sus crímenes, pero que tu Hijo nada había hecho para sufrir ese castigo. Y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Que podamos ser como ese ladrón y que podamos escuchar de los labios de nuestro Señor: en verdad te digo, que estarás conmigo en el paraíso. Señor, sabemos que todas estas palabras que estamos viendo son un llamado de atención para algunos, Señor, que podamos escuchar ese llamado de atención. Yo sé que para algunos también es la última oportunidad que les vas a dar. Señor, que tomen esa oportunidad hoy de rendirte cuentas, de ponerse a cuentas contigo y de recibir tu perdón ahorita que todavía es tiempo. Sabemos que tú no quieres que nadie perezca, sabemos que tú no quieres juzgar a nadie, tú quieres que todos vengamos al arrepentimiento, Señor. Que tu benignidad nos lleve a ese arrepentimiento esta noche. Bendecimos tu nombre, Dios, y te damos toda la gloria y toda la honra. Y al salir de este lugar, que podamos salir, Señor, sintiéndonos aún más sobrios de lo que estábamos cuando entramos y pensando más en las cosas espirituales que cuando llegamos. Sé con nosotros, oh Dios, te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos dijeron: amén y amén. Dios les bendiga. Esperamos la semana entrante. Terminaremos el capítulo 16 y entraremos al 17. Tengan una buena semana en el Señor. Adiós.